Seguros.seg.ar, Meridional Seguros, respaldo internacional con acento argentino. Abrimos nuestra ventana internacional con Julita Nassau. Hola Juli, ¿cómo va todo? Hola Juan. Tenemos un par de noticias. La victoria de José Antonio Kast, que será el nuevo presidente de Chile, ganó en el balotaje con ya un endorsement, un elogio de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y también, por supuesto, la salud de María Corina Machado. Pero vamos a empezar con este triunfo de José Antonio Kast, la fuerza del cambio. Contundente. Sí. Porque 58 puntos sacó finalmente, 16 puntos de diferencia con Janet Jara, la candidata comunista que representaba a toda la izquierda. Recordemos que ella había ganado las primarias. Muy impresionante, Juan, cuando ves también el mapa, en todas las regiones se impuso Kast. No hay una región, mira, ahí lo vemos, todo pintado de azul. No hay ni una región donde se haya consagrado Janet Jara, lo cual habla un poco también, por un lado, de la contundencia con la que gana Kast, principalmente con su mensaje de orden, ¿no? Recordemos cuáles fueron las prioridades, según todas las encuestas, de los votantes a la hora de ir a votar. Primero y principal, el tema de la inseguridad, y eso también cuando vas y lo hablas con los chilenos, la sensación de inseguridad, además de los números que también están muy altos, pero sobre todo la gente, como pide más orden y mayor seguridad, está presente en casi todas las conversaciones, y eso vinculado también con el desembarco del crimen organizado, que se vio un incremento muy alto en los últimos años, sobre todo, bueno, después de las protestas y después del ascenso. El Chile despertó de 2019. Termina desembocando en la victoria de Kast, el intento por redactar una nueva constitución, la falta de acuerdo. Dos veces, ¿no? Recordemos. En un momento en el que parecía que en ese momento, digamos, Chile atravesaba una situación de concordia, de ciertos consensos con alternancia entre Bachelet y Piñera. Fíjate cómo termina 6 años después del Chile despertó en esta victoria rotunda, casi un 60%, saca Kast. Segunda vuelta, pero es un numerazo. Y 60%. Una particularidad, cómo Kast se apropia de ese Chile se despertó y lo dice constantemente. Lo dijo después de ganar en la primera vuelta y lo volvió a decir anoche. Dice, Chile despertó, porque él se apropia de ese cántico que era muy habitual durante las protestas, que yo la fui a cubrir ahí en 2019 y se escuchaba en todos lados, el Chile se despertó, como un mensaje, sobre todo de la clase media, contra la desigualdad en Chile, en busca de, como lo que terminó sucediendo, un cambio de constitución, que es lo que promete Piñera para aplacar un poco las protestas, y como decíamos recién, 2 veces se intentó, 2 veces fracasó. Es parte del legado justamente de Boric, estos 2 fracasos, y después Kast, que termina tomando este mensaje de Chile despertó, pero para el otro lado, para reivindicarlo a él, y como diciendo, Chile despertó y ahora busca orden y seguridad, y por eso ahí él encuentra la justificación de su triunfo de anoche con 58 puntos, como estábamos hablando. Pero pese a que estamos hablando de 2 rivales que ya se habían enfrentado hace 4 años y ahora se volvieron a encontrar, porque recordemos que el balotaje fue el mismo, pero con distintos resultados, anoche ya hablaron por teléfono y hoy se encontraron. Pero veamos anoche cómo fue la conversación telefónica, que fue el comienzo de una transición. Y hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro. Y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Bueno, esa fue la primera llamada, que es muy tradicional en Chile, y después todo el resto de la región habla de cómo funciona la República en Chile, porque tiene estas tradiciones. Es el desayuno del día siguiente muy también. Estipuladas, exacto, que como vos decís, continúa hoy con un encuentro también en La Moneda. 2 personas que se han criticado mucho mutuamente, Gabriel Boric y José Antonio Kast, que sin embargo, como dicen ahí y repitieron de nuevo en este encuentro que estamos viendo, comenzaron esta transición ordenada que tiene una fecha de cierre, que es el 11 de marzo, que es cuando va a asumir José Antonio Kast, pero él, sin embargo, ya comenzó también a planear una agenda internacional, que cuál tiene como primer destino, Juan, la Argentina. Así que mañana lo vamos a tener a José Antonio Kast acá en Buenos Aires en su primer viaje como presidente electo.
Está previsto que se junte con Javier Milei en la Casa Rosada alrededor del mediodía. Pero, y acá lo vamos a incluir a Lean, porque también se espera que se junte con José Luis Daza. Claro, José chileno. Luis Daza, claro. El viceministro. Secretario de Política Económica, viceministro, que es chileno. Y ahí en los medios de Chile dicen que incluso lo estaría considerando para que sea ministro de Economía de José Antonio Cast. Mercado de pases. Así como que... un futbolista pasara de Boca a Colo-Colo, o sea... Exactamente. Puede ser. Daza está muy con la camiseta puesta, ¿no? Del gobierno. Sí. Pero si lo invitan a ser ministro de Economía... Pero Quizás está open to work, como diría en LinkedIn. No recuerdo un caso así. No. Que un viceministro de un país inmediatamente después se convierta en ministro de ministro de Economía de otro país. No. Vos decís que le dice a Milei, che, Me lo llevo. Sí. Sí, es cierto Hay que ver tiene... si hay cláusula de rescisión, o sea... Claro. Por supuesto, hablando en términos estrictamente futboleros. Y está Scott Bessent también. Y Scott Bessent, que ve, obviamente, ahí en esta alianza entre Milei y Cast, ve también una oportunidad para las relaciones con Estados Unidos y tuiteó, mirá, hace un ratito. Felicitaciones al presidente electo José Antonio Cast por su merecida victoria. Y ahí dice, al igual que Argentina bajo la presidencia de Milei, Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo, eligiendo en cambio un futuro más brillante de paz, orden, crecimiento y esperanza. Y ahí dice que bajo la dirección de Trump esperamos revitalizar la relación entre nuestras naciones. Bien, y el otro tema internacional es María Corina Machado. Habíamos hablado del derrotero, de la aventura que había... tenido María Corina Machado para llegar a Oslo, a este saludo en el Gran Hotel. No llegó a dar su discurso como ganadora del Premio Nobel de la Paz, lo hizo su hija, pero hoy las noticias hablan de un debilitamiento de su salud. Así es, mira, en ese momento incluso ya evidentemente tenía este problema, pero que se conoció hoy, que están hablando de una fractura vertebral, justamente por esa odisea de la que veníamos hablando, Juan, de cómo fue su salida de Venezuela. Recordemos que es lo último que se supo, que lo dijo el Wall Street Journal, que salió en una lancha desde un pueblo costero de Venezuela, y ahí la lancha esa en la que había salido en primer lugar perdió el GPS, estuvo prácticamente a la deriva durante horas, hasta que otra embarcación más grande finalmente la encontró con un contratista, que ahí, bueno, empiezan las distintas versiones de quién lo contrató justamente a esta persona para rescatar a Machado, que la subió a otra embarcación más grande y la llevó finalmente a Curazao. Pero esas horas que realmente dicen que fueron muy intensas y muy complicadas en alta mar, con tormenta, con vientos y con un mar picado, evidentemente tuvieron un efecto sobre su salud, con esta fractura vertebral que confirma su equipo. Hace un rato confirmó que efectivamente está con esa situación. Ella misma, cuando llega a Oslo, dice, ahora me tengo que ir a hacer ver, porque hace mucho que no hubo un médico. Recordemos que ella estuvo más de un año refugiada en la clandestinidad, por lo cual quería ir a ver a los médicos. Lo que nos enteramos ahora es que también era por una dolencia en particular que tenía, y que por lo que están diciendo desde su entorno es que esto la va a obligar a quedarse algunos días más de los previstos en Oslo para justamente tratar esta situación. Muchas gracias, Juli. Nos reencontramos mañana. Gracias, Dale. Juan Mayol, por esperarnos. ¿Cómo va todo? Muy bien. El fútbol llegó a...